Cuando analizamos el concepto de soberanía, llegamos a la conclusión que las constituciones americanas y por ende la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos retoman el concepto de soberanía de las ideas revolucionarias de Juan Jacobo Rousseau, quien conceptualiza la soberanía como la manifestación de la generalidad. Luego entonces, dentro de las teorías que tratan de dar una explicación a los orígenes de una constitución, encontramos la tesis del poder constituyente, concebida bajo la idea de que el pueblo reunido a través de una asamblea popular y con una tarea específica como lo es el crear un ordenamiento de carácter supremo que recibe el nombre de constitución, pues decide darle origen o vida a un estado y por ende determinar su forma de gobierno. De esta forma debemos distinguir al poder constituyente de lo que se conoce como el poder constituido o derivado, ya que el poder constituyente originario es el creador de un documento que recibe el nombre de Constitución Política de un Estado y de donde resulta que a este poder se le tenga como el órgano que da origen al conjunto de normas fundamentales positivas de un orden específico. Ahora bien, el poder constituido va a ser definido como los órganos de poder que la ley suprema le ha concedido atribuciones de poder público y que permite diferenciarlos del poder constituyente u originario que los ha creado. En este sentido, el poder constituido es el que le da sustento a la famosa teoría de la división de poder, en razón de que las facultades otorgadas a cada una de ellos ha recibido el nombre de poder ejecutivo, legislativo y judicial, y cuyo fundamento constitucional en el Estado mexicano lo encontramos en lo dispuesto por el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde en forma expresa en su párrafo primero se establece que el poder supremo de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. De esta forma, Felipe Tena Ramírez nos comenta que el poder o poderes constituidos le siguen al poder constituyente y la mejor forma de definir a ambos es señalando sus diferencias sustanciales entre uno y otro. De esta forma, los poderes constituidos no hacen otra cosa que gobernar en los términos y límites señalados por la ley que emana del propio poder constituyente, sin que puedan en su carácter de poderes constituidos alterar en forma alguna la ley que los creó y los dotó de su competencia. Otras diferencias que existen entre el poder constituyente y el poder constituido es la que atiende a su naturaleza. El poder constituyente es el creador y los poderes constituidos son creados por el primero. En relación a su cronología, el poder constituyente es anterior y los poderes constituidos son posteriores al poder constituyente. Y en cuanto a su función, el poder constituyente tiene por tarea primordial crear a la Constitución y los poderes constituidos gobernar conforme a lo dispuesto en la Constitución que creó al poder constituyente. En conclusión, el poder constituyente es el poder originario, que es el que da nacimiento o crea a una norma fundamental que recibe el nombre de Constitución, y esta Constitución a su vez, a través de lo que determinó el propio poder constituyente, a su vez da origen a lo que se conoce como el poder constituido o derivado. Ahora bien, el poder constituyente debe tener límites, y en este sentido, dentro de las limitaciones que se le deben imponer al poder constituyente está que en primera instancia este debe circunscribirse al territorio del estado que creó. En segundo lugar,
debe tener en consideración las disposiciones establecidas por los tratados internacionales celebrados por constituyentes anteriores, y finalmente debe tomar en consideración los factores del orden histórico, político y los factores reales que influyen en sus decisiones. Estas limitaciones desde luego están plasmadas en diversos artículos constitucionales. De esta forma podemos analizar que el artículo 40, el 42 y 43 de manera genérica nos determinan cómo está conformado el territorio nacional, y en este caso está conformado por lo que es la federación, así como los lugares que expresamente hace referencia el artículo 42. Por su parte, el artículo 43 refiere que las partes integrantes de la federación son los estados de la república y por supuesto la ciudad de México. Ahora bien, el artículo primero en relación a los tratados internacionales hace referencia a que el Estado mexicano, en el Estado mexicano, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los que México sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y las condiciones que la Constitución establece. Asimismo, el párrafo segundo del dispositivo constitucional en comento refiere que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Federal y, por supuesto, por los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. En forma complementaria, el artículo 133 de la Constitución Federal establece que la Constitución Federal, las leyes del Congreso y los tratados internacionales celebrados por el presidente y que sean aprobados por el Senado serán la ley suprema de la Unión. De los preceptos antes analizados, entonces se desprende que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solamente tendrá vigencia en el territorio nacional, el cual está conformado por las partes que integran la federación, es decir, los estados de la República y la Ciudad de México, así como cada uno de los lugares a que hace referencia el artículo 42 de la Constitución Federal. Finalmente podemos concluir que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos toma en consideración las disposiciones establecidas por los tratados internacionales celebradas por constituyentes anteriores, en virtud de que el artículo primero establece expresamente que en la Constitución Política en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos no solamente reconocidos en la Constitución, sino en los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte. Bien, y para concluir con el tema relativo a la soberanía, el poder constituyente y el poder constituido, vamos a hablar de lo que es el poder constituyente permanente. Resulta que una vez que el constituyente permanente ha creado a la Constitución y a su vez a los poderes constituidos, debe dejar establecido en la Constitución el mecanismo a través del cual, por vía pacífica, la Constitución pueda ser actualizada, y en este sentido el mecanismo para poder modificar la Constitución, es decir, para poder llevar a cabo reformas o adiciones, está regulado por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consagra lo que se conoce como el principio de rigidez constitucional, y que se manifiesta en el ejercicio de la facultad que obliga tanto a legisladores legisladores federales como locales a trabajar de manera conjunta en las reformas constitucionales. De esta forma, el constituyente permanente pues, es una institución que está conformada por la facultad que recae en el Congreso
federal, así como en los congresos de cada una de las entidades federativas y de la Ciudad de México, ya que para la aprobación de las reformas que se requieren en la Constitución, pues este debe pasar por dos momentos legislativos distintos. En primera instancia, estas reformas deben ser aprobadas por la mayoría de las 2/3 partes de los miembros presentes del Congreso de la Unión y posteriormente por la mayoría absoluta de las legislaturas locales. Estamos hablando entonces del famoso principio de rigidez constitucional y donde se establece un procedimiento diverso a las reformas que se practican a una ley ordinaria y que desde luego queda a cargo de este poder que recibe el nombre de poder constituyente permanente. Bien, con esto estaríamos concluyendo el tema relativo a la soberanía, el poder constituyente y el poder constituido, así que nos vemos en una próxima sesión. Por ende, me despido hasta ahora, su atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y hasta pronto.